Juan Germán Rocio Nieves, el teólogo de la independencia, el rebelde, el patriota, subversivo, el insurgente, Juan Germán Rocio, el hijo de San Francisco de Tiznado, el mestizo, hijo de una india, hijo de un europeo, de un milanés, Juan Germán Rocio, junto con sus hermanos y hermanas, son íconos en la lucha por la independencia, no solamente la independencia de España, sino luchando con el pensamiento en una batalla contra 500 años de dominación, de catolicismo, de una religión que se desvirtuó y que manipuló durante 5 siglos al pueblo americano. Juan Germán Rocio hoy se levanta para decir: seguimos bajo el despotismo de Roma y hoy hay que levantar más que nunca las banderas de la libertad. Fuimos libres de España gracias a Bolívar, gracias a Carabobo, gracias a la sangre de tantos patriotas venezolanos y extranjeros que en estas tierras lucharon por la independencia. Juan Germán Rocio vio que el tema de la independencia pasaba por también independizarnos del yugo de la religión. Hoy nosotros estamos llamados, historiadores, cronistas, investigadores, a indagar, a profundizar sobre ese pensamiento con el que nos dominaron. Inicialmente, cuando llegaron en 1498, nos dominaron a sangre, a fuego, con perros adiestrados para la tortura y para matar. Nos intentaron aniquilar, pero nuestros genes están vivos todavía. Hay indios y somos indios, muchos de nosotros, a pesar de que durante años nos aniquilaron en esos momentos de conquista, de colonización, de invasión. Nos mataron a la mayoría, pero estamos vivos todavía porque los genes de nuestros padres, de nuestros antecesores, continúan vivos aquí. Y hoy estamos junto con Rocio resucitando un pensamiento libertario de independencia contra el despotismo romano que sumió a este continente en una forma de actuar y a pensar de forma colonial, de forma hasta feudal. La iglesia romana aún nos ve como vasallos y no es eso lo que Rocio entendió. Rocio, con la Biblia en la mano, demostró que todo ese andamiaje que se montó durante la Edad Media era falso, la tesis del derecho divino de los reyes, y nos demostró libro tras libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, las mentiras, las manipulaciones del imperio romano, que su eje principal era España, y sigue siendo España. Desde España, un país con una monarquía, con un rey, siguen intentando someternos, y Roma sigue allí actuando con sus distintos obispos, con sus distintos sacerdotes, sigue desde los púlpitos conspirando contra revoluciones como la nuestra, con revoluciones que el propio presidente Chávez en un momento, en el 2010, los llamó a esos obispos opuestos a las revoluciones, opuestos a la liberación de los pueblos, los llamó trogloditas. E inclusive Chávez fue más allá y dijo: revisemos el concordato, porque el concordato es una forma de desigualdad que está contra la Constitución. Lo manifestó en su momento el presidente Chávez, y es así. La Iglesia Católica ha buscado preservar durante siglos sus intereses económicos, porque en el fondo y detrás de todo lo que están son los intereses y los privilegios, para tratar de ellos mantenerse con su hegemonía. Entonces, Rocio, hoy se abre a nosotros para decirnos que hay que continuar la lucha contra ese régimen, contra ese sistema que mundialmente domina a millones de seres. Juan Germán Rocio Nieves traspasa el pensamiento simple, traspasa la simpleza y llega a conclusiones importantes, producto de esas construcciones que fue elaborando en su conflicto contra el Colegio de Abogados, en el juicio contra Inés María Páez, en el juicio contra los esclavos de Altagracia Orituco. Él estuvo a favor de los guayqueríes, a las causas indígenas. Rocio se sumó a las causas de la mujer, contra la discriminación por el color, por la raza. Juan Germán Rocio va más allá
del pensamiento de la época, rompe con toda una cantidad de paradigmas y entiende que el principal conflicto de la libertad tiene que ver con la conciencia religiosa. Nos sometieron, la Primera República cae cuando se levanta en la Iglesia Católica a decir en los púlpitos que el terremoto de 1812 era consecuencia de esos patriotas, esos subversivos, revolucionarios. Entonces, esa lucha persiste en el tiempo. La Iglesia Católica ha estado participando activamente en todos los procesos donde ve tocado sus intereses. Lo hizo con Rómulo Gallego, lo hizo con Marco Pérez Jiménez, cuando hace alianza en el Pacto de Punto Fijo con los factores de dominación, con los factores oligárquicos. Lo ha hecho reiteradamente contra el presidente Chávez. Lo ha hecho, inclusive hoy es peor porque hoy hasta desconoce que Nicolás Maduro es el presidente. Entonces eso nos obliga como historiadores a revisar qué nos dice la historia. Contextualizando a Rosio, entendemos hoy, primero, que la lucha continúa. Lo decía bien el presidente hace unos 4 días. Contra hegemonía, oligarquía, patriotas. Esa lucha se va a repetir, bolivarianos contra santanderistas. Esa lucha es histórica y de allí nosotros que tenemos que fijar posición y comenzar a despertar en el pueblo una nueva conciencia libertaria, igualitaria. Entonces, en ese sentido, la propuesta es estudiar a Rosio y comenzar a presentar en nuestros currículos educativos nuevas alternativas de pensamiento que rompan con la estructura feudal y colonial. Todavía en nuestras escuelas, financiadas inclusive por el Estado, se fomenta la educación católica, una educación opresora, una educación que te lleva al individuo a estar de rodillas, a no sentirse igual, a sentir siempre algo de culpa cuando hablan de la religión, cuando hablan del rey. Entonces, nosotros estamos llamados hoy a revisar los paradigmas que la Iglesia Católica ha impuesto durante 500 años a nuestros pueblos, a nuestros niños. Nosotros inclusive tenemos nombres, nuestras calles, nuestras ciudades, tienen nombres que la Iglesia Católica impuso. No estamos en contra de Dios. Creemos en un Dios, pero es que el Dios que la Iglesia Católica predica no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que estaba aquí antes de que ellos llegaran. Antes de que ellos llegaran estaba un Dios aquí en América. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios del Dios de que habla la Biblia. No del de esa religión que lo único que ha hecho es imponernos mentiras, manipulaciones, dogmas, doctrinas que están alejados de lo que Dios quiere para el ser humano, que no es otra cosa que la libertad. El despotismo sigue triunfando en Europa y en América gracias al tenaz trabajo del clero católico que para preservar sus intereses económicos ha hecho hasta lo imposible para mantener cautivas la mente. La tarea hoy que nos ha puesto el presidente Nicolás Maduro es que revisemos y comencemos a confrontar en el pensamiento, en las escuelas, en las universidades, que revisar esa estructura que se mantiene, una estructura que está intacta, porque cuando nosotros revisamos la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, encontramos hoy en el siglo XXI, en Venezuela, en América Latina, que hay dos grandes factores, dos polos, uno que quiere oprimir y uno que quiere liberarse. Y en ese contexto yo puedo decirle que la oposición radical en Venezuela está encabezada por la Iglesia Católica. Porque cuando uno revisa cuáles son los cuadros de la oposición radical, de dónde salieron, dónde fueron adoctrinados, en qué consiste su propuesta, todas salen de la Universidad Católica Andrés Bello. Guaidó, ¿de dónde viene Guaidó? De la Católica. María Corina, Patricia Poleo, Enrique Capriles, Leopoldo López, todos adoctrinados, Julio Borges, entre otros. Puedo enumerar cualquier cantidad, pero revisemos de dónde viene la mayoría de ellos. Viene de un factor de la Iglesia Católica que se opone tenazmente, que pide bloqueos, que pide sanciones, que tienen una doble moral. Por un lado, intentan coaccionar al pueblo y por otro lado intentan hacerle ver al pueblo que hay que seguir adorando ídolos y quiere mantener tendencias idolátricas en el pueblo venezolano. La idolatría es un pecado y lo establece la Biblia, no lo digo yo. Entonces, revisemos la forma como la iglesia ha manejado durante siglos al pueblo, fundamentalmente a través de la idolatría.
a través de un falso temor, que no es otra cosa que un miedo a la oscuridad, a eso espiritual que no conocemos. Y por otra parte, es importante reconocer que tenemos un gran desafío en este tiempo. Tenemos que romper el velo, y eso es lo que hace Rocio, romper el velo para comenzar a descubrir que detrás de la palabra de Dios lo que hay es libertad, lo que hay es amor y lo que hay es paz. Y no nada de lo que la iglesia está predicando desde su púlpito contra la revolución y contra las revoluciones en el mundo es cierto. Solamente el único interés de la iglesia católica ha sido la preservación de sus privilegios, de sus fueros y de mantener las arcas llenas cuando millones están muriendo de hambre. Muchas gracias.